Gloria y Bochechemos por el Barifá. Bienvenidos y bienvenidas a esta su comunidad Leva y Solá, que la bendición de Bobo Galeno Bocha, Bobo Galeno Richa, Bobo Carabanú, de Bobo Rumbores sea siempre con vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, les pido que me gusta, que me compartan los vídeos para que la palabra de Fa sea propagada por el mundo y Faguá. También pueden seguir a mi esposo Bad de Ley. También pueden ayudar a la comunidad en el botón gracias, así como unirse en los diferentes vertientes. Les deseo muchas bendiciones en este principio de año 2023 y hoy vamos a hacer la interpretación o la explicación a mi manera, así como hago todos los años, lo que viene siendo la letra del año. Bien, vamos a ampliar, voy a empezar primero explicando lo que pusieron en la Asociación Yoruba, la letra del año. Es para Cuba, pero también para aquellos religiosos que son cubanos, que practican el ifafro cubano, la santería cubana, que están en diferentes lados del mundo y nosotros nos los aplicamos. Como es una vertiente que siempre se me ha pedido en el canal y es algo que muchos religiosos siguen, yo siempre en todas mis aperturas de año, yo siempre hago una interpretación. Como ustedes saben, las interpretaciones que hago son más detalladas debido a que yo interpreto por los pataquí, por los caminos, ¿no? Pero primero le voy a explicar lo que viene diciendo ahí, lo que viene explicando, lo que viene significando los consejos del manuscrito, ¿no? Que ellos dieron a conocer para que ustedes entiendan lo que están leyendo y después le voy a hacer interpretaciones propias y consejos propios de cada aspecto de la letra del año. Bien, dice, signo regente turánico, o sea, cuando nosotros estamos hablando de una consulta, el orden toyale se manifiesta diferente a una letra del año que viene siendo un signo regente. ¿Por qué? Porque actúa de manera diferente. Viene siendo la regencia del año que atraerá este año el mundo, ¿verdad? El primer testigo es Ocheturá y el segundo testigo es Osbeate. Entonces la profecía es Osorbo Iku, Intori, el Edda, Orumira Unida. ¿Eso qué quiere decir? Osorbo es muerte producido por la propia cabeza. Para que ustedes entiendan, cuando los abuoses van a sacar una profecía, cuando los abuesos van a definir una profecía, se viene conjuga con la conjugación, ¿no?, del conocimiento de los otros que viene hablando. O Turanico, por ejemplo, es un orden que si viene en regencia, es un orden que viene hablando mucho de nerviosismo, viene hablando mucho del sistema nervioso, viene hablando mucho de problemas en el cerebro en cuanto a nerviosismo, estrés y cosas así. Y Osbeate viene hablando de todos los problemas que viene hablando del cráneo, de donde nace la separación del cerebro y del cerebelo, problemas craneoencefálicos. Entonces ahí se viene derivando en la conjugación del primer del orden regente, ¿no?, o el nuntoyale, y del segundo testigo, que es la solución, y por eso es que se define que va a haber una problemática tremenda de estrés, de nervios, ¿verdad? Y ahí es donde viene la profecía. Osorbo y Quintoril se les da, o sea, a muerte, osorbo de muerte por nuestra propia cabeza. Eso se viene derivando de afectaciones en los nervios, de estrés, de problemas, de soluciones, y lo que a veces nosotros no podemos ver en que tengamos solución y que nos pueda llevar a un grado de estrés tremendo. Y más para la sociedad cubana por lo que está pasando debido a la dictadura que allá existe, ¿verdad? Eso es importante saberlo. El estrés que viene derivado sobre este año es mucho. Hay que tener controlados los nervios a flor de piel, porque viene afectando los nervios sobre todas las cosas. Haciendo una pequeña interpretación, que después yo voy a hacer mi interpretación a mayor de los Odun, ¿no? Pero esto es un orden donde hay que tener la cabeza en un estado de serenidad ante las adversidades tremendas. Eso lo viene trayendo humildad. Cuando una oricha se viene manifestando en una consulta, cuando una oricha se viene manifestando, o se viene en una profecía, cuando una oricha se viene manifestando en Estera, el mismo te viene trayendo algo. Orúmila es la sabiduría. Y si se nos está diciendo que los sorbos que nos viene afectando es un sorbo que es producido por nuestra propia cabeza, y que los sorbos que vienen hablando de regencia son los que tienen gran problemática sobre el sistema nervioso que nos viene trayendo Orúmila en este momento de nuestra vida, sabiduría, inteligencia, paciencia, que es una de las cosas que más caracteriza a Orúmila, para nosotros poder afrontar las cosas de manera inteligente, ¿verdad? Porque ya que dice Turanico que la belleza más refinada que tiene el Babalao es la sabiduría. Así como también este dicho, yo también digo, se lo deben aplicar todos los seres humanos. La belleza más refinada que puede tener un ser humano también es su sabiduría. O sea, es importante todos los problemas que se han de acontecer en este año, llevarlo de la mano del Fa y llevarlo de la mano de la inteligencia y del conocimiento y del aplacamiento de los nervios, porque a la vez que tú estás en un estado de nerviosismo, no puedes resolver las cosas. Vamos a poner un pequeño ejemplo, se lo pongo a mis ahijados. Van a decir que ustedes están llegando un bote y están en el agua. Si ustedes se ponen en un estado de nervios tremendo, la cabeza está por debajo del agua y se ahoga. Hay que serenarse, aunque estemos en el medio del mar, y tratar de nadar, flotar para que la cabeza salga por encima del agua
y así sepa encontrar un direccionamiento, una dirección para dónde nadar, para dónde estar botas, hacia dónde me dirijo. Así mismo sucede con los problemas, con las cosas que nos acontecen. No podemos dejar que nos ahogue totalmente, no podemos dejar que nuestra cabeza se vea inmiscuido totalmente en ello. La cabeza tiene que estar por encima del cuerpo, tiene que ver un poco más allá para que nosotros sepamos ir hacia donde está el salvamento. Bien, viene Oniche Lewa, o sea, el que hace viene hablando una de las cosas que se aconseja es robación de cabeza con fiburiedad, pie de Lewa, ¿no? Hacer robación de cabeza, pie de Lewa. La divinidad regente masculina es Batalá, la divinidad femenina regente es Ochun. La bandera que se debe poner en casa de los religiosos es blanca con ribetes amarillos. Bien, el Bodhifa que está ahí, ¿no? Y el esbozo de santero también está ahí, o sea, que esos son los esbozos. El Bodhifa se hace el esbozo de Pongifá, lo hacemos nosotros, el tablero de Ifá, y el esbozo de los santeros lo hacen ellos con en estera y lo hacen ellos también encima del santo que se lo pida. Entonces, voy a explicar los consejos que viene trayendo en el Ordum, ¿verdad? Las recomendaciones, voy a traducir lo que dice ahí. Esto de que en este signo nace tal cosa, enfermedad y todas esas cosas, eso yo después voy a abarcar más según mi propia interpretación. Pero bueno, voy a explicar en las recomendaciones que ellos dieron para que ustedes entiendan. Dice, realizar separando para alejar entidades perturbadoras y atención a los ancestros con sacrificio. ¿Qué pasa? El naturálico nace el parardo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de parardo? El parardo es una cosa que nace naturálico. Parardo es una ceremonia que nosotros los abusos realizamos para desprender a los Egum en un estado ya de avance total sobre la persona, en el cual la persona se vea muy afectada por los mismos. Esto quiere decir de que van a haber situaciones de acoplamiento de algunos sensores que van a ver la necesidad de poder desprenderlos con IFA, a través de IFA y a través de las manos de los abusos, ya que los Egum obsesores que van a hacer afluencia sobre los religiosos en este año, ya que Duranico también es el capataz de los Egum masculinos, vienen siendo Egum poderosos y entonces hay que saberlo desprender de la manera correcta. Dice, es un IFA de prórroga. ¿Qué cosa? Por ejemplo, Duranico dice sin pausa, sin prisa pero sin pauta. ¿Qué te quiere decir eso? Duranico te dice que las cosas tú no debes hacerle a la carrera, pero que tampoco debes dilatarla mucho. O sea, nosotros debemos planificarnos. Este consejo viene hablando sobre la planificación. Debemos planificando en cada aspecto que nosotros vayamos a hacer, pero no deteniendo ante aquello que nosotros queremos lograr. Si queremos hacer santos, si queremos hacer IFA, si tenemos cualquier proyecto de empresa, cualquier proyecto de negocio, cualquier proyecto de cosas, nosotros debemos ir poco a poco, pero no debemos detenernos. Kilo a kilo, poco a poco, sacrificio a sacrificio, así en cualquier otro proyecto que sea de la vida. Así sea proyecto de hacer ejercicio, proyecto de caminar, lo que sea. Sin prisa pero sin pauta. O sea, se manda que la persona no se detenga en sus anhelos, sino que siga hacia adelante, pero aunque sea poco a poco, aunque sea dificultoso. Bien. Alertar, retomar como prioridad las medidas preventivas sanitarias en el país para limitar la proliferación de enfermedades contagiosas. O sea, esto es una cosa que está sucediendo en Cuba debido a la dictadura, al mal uso de que no hay medicina en Cuba, ¿no? Esto es una cosa que... Y que alertar a las autoridades de lo que se están haciendo, las barbaridades que se están haciendo, que en Cuba no hay medicina, no hay cosas, y se está viendo una barbaridad tremenda de que no hay ni siquiera eso en los hospitales para atender a los enfermos, ¿verdad? Eso es una cosa que tenemos que alertar no solamente la Asociación Yoruba, sino también nosotros, los cubanos de afuera, a la hora de conocer lo que está pasando en nuestro propio pueblo. Entonces, la necesidad de una mentalidad que facilite el desarrollo para las nuevas perspectivas socioeconómicas. Eso se llama la necesidad de cambiar el gobierno y que Cuba ya sea democracia y que deje de ser la dictadura que es, ¿verdad? No cambiar la mentalidad socioeconómica. De que de Cuba deje de ser la dictadura que es y que empiece a ser democracia y que el pueblo empiece a tener derecho. Potenciar legalmente las posibilidades económicas internas de la producción agroindustrial, o sea, potenciando, o sea, que se le permita, eso es lo que quiere decir a las personas de agro, y que vendan fruta y viandas agrícolas, a los campesinos, que puedan potenciar más las facultades. Eso también tiene que ver con la dictadura. La dictadura, el dinero es de ellos, todas las cosas son de ellos y el pueblo no tiene nada. Todo así, o sea, estos consejos que acaban de decir es una cosa que se viene hablando directamente y que es obligatoria decirlo, pero de manera clara. Cuba está viviendo una dictadura, cada día está más difícil. Viene hablando también que los Obicu Toriles se les da porque los propios cubanos que están viviendo en la isla, debido a la capacidad del estrés que está sufriendo por el hambre, por la necesidad, por el atropello y por aquello que está efectuando la dictadura sobre ellos, están pendiendo en la cabeza, ya no aguantan más. Ya no aguantan más, se van a ver suicidios, se van a ver fenómenos, porque no aguantan más, se están viviendo con la bota más que nunca encima de ellos, no hay posibilidad ninguna. Después abajo también dice que la necesidad del nacimiento, la inmigración, la necesidad,
donde se pronostican desastres naturales, huracanes, agitación del mar y crecida del río con pérdida económica y humana. Se lo dicen todos los años. Precaución por la tendencia de envejecimiento de la población quedando sin apoyo de la juventud y por su eso disminución de índice de natalidad. Claro, eso es una cosa normal, eso no está sucediendo ahora, eso está sucediendo hace 60 años desde que empezó la dictadura en Cuba en 1969. Los jóvenes de Cuba no quieren quedarse en un lugar donde no tienen futuro, donde están siendo oprimidos y se vienen la necesidad de emigrar. La juventud no puede estar allá debido a que no hay futuro ninguno, es una isla que es un encierro totalmente y cada día se está poniendo peor, ¿verdad? Decir las cosas como son. Así las cosas como son para que se entienda. Entonces, se prevé un incremento de actividades delictivas, violentas y de robo, por lo que se recomienda tomar precauciones con las propiedades individuales y estatales. Bien, las propiedades estatales, yo aquí al gobierno cubano no le daría consejo ninguno, ¿no? Yo le daría consejo a que las personas deben tener mucho cuidado en la calle, sobre todo los cubanos, porque debido a la gran necesidad que se está pasando, esta nueva generación ahora de los muchachos de 15, de 14 de años están viendo y están actuando de manera bastante agresiva, que no son las generaciones de nosotros, están viendo muchos asaltos, muchas barbaridades debido a la gran necesidad y al hambre que se está pasando en Cuba. Y hay que tener mucho cuidado con ustedes los cubanos, con sus propiedades, con sus cosas, con si salen a la calle con un celular, tienen que cuidarse la vida. Porque lamentablemente hay personas que pierden, como mismo dice este mismo orden, pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque si se los llevan a eso, ¿entiendes? Ahora, yo a las propiedades estatales me importa verdaderamente poco aconsejarle nada al gobierno de Cuba, porque verdaderamente lo que necesitan es acabar de irse. Entonces también para el resto del mundo se nos aconseja que nosotros los religiosos cubanos tenemos que cuidarnos de robo. ¿Por qué? Porque viene hablando sobre el robo, sobre asaltos, sobre pertenencia, sobre la confianza que nosotros podemos depositar y sobre todo cuidar también todo aquello que sea nuestro, ¿no? Y también a donde nosotros le depositemos la confianza, porque depositar la confianza en algo también y a la hora de perderla o que haya una traición hacia esa confianza que nosotros entregamos, eso afecta hacia el cerebro también. Viene hablando de todo este tipo de espiritualidad. Bien, se pronostica un incremento de consumo de alcohol en la población que genera problemas sociales, por lo que se debe divulgar malos daños asociados al mismo. O sea, viene hablando que esto es un año en donde va a haber mucho vicio. O sea, va a haber cuando se dice alcohol es porque en Cuba se tiene conocimiento de alcohol. Yo por el trabajo de infismo que he hecho aquí, que he atendido a muchas personas, aquí hay muchos también problemas de droga en estos países capitalistas, entonces se viene hablando hacia nosotros los religiosos de que nosotros los padrinos, los ahijados que están en situaciones de droga o viviendo situaciones de droga, debemos apoyando para que se alejen de esas situaciones. ¿Por qué? Porque es un año de vicio, es un año donde hay que alejarse de cualquier cosa que sea de consumible, que afecte a la mentalidad y a la cabeza. ¿Por qué? Porque te viene hablando Turanico, que es uno nervioso, te viene hablando Beate, problemas del cerebro y del cerebelo, ¿verdad? Donde el NINI afecta a Ori. Entonces, cuando la persona cae en vicio, cuando la persona cae en cosas de consumir cosas que él mismo pierde la cabeza, eso lo puede llevar también a producir su propia muerte. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se consumen, con las drogas, con las cosas que se toman, que la persona pierde la capacidad de sí misma, la capacidad de conciencia y pueda afectarse a él mismo y con eso perder la cabeza. Entonces, IFA recomienda el trabajo educativo contra la violencia doméstica, el respeto a las mujeres, niños y ancianos. O sea, aquí es una cosa importante que se debe empezar a trabajar en Cuba, que es el abuso hacia las mujeres. O sea, se debe tener un poco más de conciencia, un poco más de hacer caso, un poco más de humanidad hacia el derecho de la propia mujer en Cuba. ¿Verdad? Porque en Cuba la mujer va de que el marido le cae a golpe, se la denuncia en la policía, de que el marido esto y la policía eso. Se limpian con eso, como decimos en Cuba, ¿verdad? Ahora va, sin embargo, con Mario ahorita va abajo Fidel y al momento está a 3 patrullas. Entonces tenemos que apoyar a la comunidad femenina en Cuba. ¿Por qué? Porque todavía está siendo víctima del machismo, no está siendo protegida por las autoridades, que bueno, las autoridades no protegen a nadie, pero hay que tener conciencia también nosotros como religiosos, entender que esto es una religión que es de hombres y de mujeres. Esto es una religión que no se debe solamente al machismo, ni que se debe solamente a una autoridad, se debe a la igualdad de la sincronía del poder de cada quien, el poder del hombre, el poder de la mujer y de la igualdad. También nosotros en estos órdenes se nos viene diciendo que debemos respetar a nuestras esposas, debemos respetar a nuestras amigas, debemos respetar a nuestras ahijadas. ¿Por qué? Porque Columbia, como viene hablando también en Beate, siempre va a hacer algo por las mujeres. Entonces, IFA fomentar la unión de los religiosos independientemente del culto que profese. O sea, hay que unir dice Columbia que siempre va a haber división en el mundo. Siempre va a haber división en el mundo. Pero yo pienso que debe haber respeto. Respeto. Aunque yo no esté de acuerdo con lo que diga una persona, yo no puedo decir que esa persona discriminarla ni hablar más de ella. ¿Por qué? Porque Babalao no cae en esas cosas. Babalao solamente trae mensajes salvadores. Eso está no ganaroso. Babalao, tú tienes que saber respetar los conceptos de los demás.
¿verdad? Si tú ves que una persona viene a juzgar algo por cualquier concepto que tú tengas religioso o otra cosa, tú no sigas esa conversación. O sea, no permitas que los criterios de otras personas de religión o de cualquier otra cosa te lleguen a afectar tu cabeza. Sencillamente no sigas esa conversación. Córtala de raíz. Y por último dice, IFA enfatiza estrechar la relación entre padrino y ahijado. Entre padre y hijo. O sea, eso viene hablando aquí Oturánico, cuando viene hablando la famosa historia de la última estocada, donde el aprendiz supera al maestro. ¿Qué sucede aquí? Había un maestro que estaba enseñando un ahijado con la espada, ¿no? Y a un alumno, y el alumno se creyó mayor que el maestro y lo delató lo retó a duelo, y el maestro le hizo un movimiento que él no se lo sabía y mató al alumno, ¿no? A ver, que se dice que no sea la última carta. Esta parte de Ifá hay que interpretarla de varias maneras. Nosotros debemos entender que y cuando se dice enfatizar la relación entre padrino y ahijado, y entre ahijado y padrino, también nosotros debemos entender que eso es una cosa mutua. Así como el padrino tiene que respetar al ahijado y ganarse el respeto del ahijado y saber ser cordial con el ahijado, también el ahijado tiene que ganarse el respeto del padrino y saber ser cordial con el padrino. Tiene que ir en las dos direcciones, no puede ir solamente en una. No puede haber un ahijado muy bueno y un padrino abusador, ni un padrino muy bueno y un ahijado abusador, ¿verdad? Entonces, a los ahijados se les enseña. Nosotros los religiosos vinimos al mundo y nosotros los vamos al lado para profetizar la palabra Ifá. A nosotros no, verdaderamente no nos tiene que interesar si las personas no son agradecidas o no son agradecidas, si nos salen buenos o no salen buenos. A nosotros no nos interesa trabajar la palabra Ifá, hacer las cosas bien, complementar con lo que dicta Orúmila, para que así quien no sea agradecido sean los orichas y nosotros hacer nuestro trabajo que vinimos en la tierra. No buscan más nada allá. Si ustedes no quieren que las personas no les sean mal agradecidas, sencillamente no hagan las cosas buscando que devuelvan los favores. Bien, entonces ahora vamos a empezar con la interpretación le acabo de explicar lo que viene diciendo en el papel que pusieron la asociación Yoruba de Cuba, explicando para que ustedes entiendan lo que dice ahí. Y ahora voy a empezar como cada año con mi interpretación propia. Bien, entonces ahora vamos a la parte de interpretación propia, de los consejos propios. Los que han seguido el canal desde un principio saben que yo me guío por la interpretación de los otros por camino, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer también. Voy a ampliamente también interpretarles un poco a lo que viene siendo también los refranes de los Sodom, que van más ampliamente conjugados con la profecía de este año, y allá vamos. Bien, primeramente Turánico es un orden de sequía. ¿Qué quiere decir un orden de sequía? Un orden de escasez. El Turánico tiene diferentes pataquíes, por ejemplo está la historia del pataquí del labrador y la riqueza, que tiene dos vertientes, no son bien ideas. En Iré decía que se había un labrador que estaba pasando mucha escasez porque había una gran sequía, o sea, había una gran falta de agua tremenda en la tierra, y favorece con Orúmila. Y Orúmila le dijo que se consultara y se voz y que cuando hubiera saliera a remover la tierra. Y cuando el labrador, el, el campesino hizo el voz, así como lo había marcado Nifá, salió a remover la tierra, llovió, perdón, después salió a remover la tierra y encontró una riqueza. ¿Verdad? Y también se nos dice nosotros que el mismo labrador Orúmila fue y le dijo a él que iba a haber una lluvia, pero que no se mojara con agua de lluvia, que esperara que se terminara de mojar de llover para poder salir a remover la tierra. Y él hizo lo contrario. O sea, cuando empezó a llover, él temiendo que el agua se acabara pronto, salió a remover la tierra y la riqueza le cayeron unos sacos del cielo de dinero y lo mataron. ¿Esto qué quiere decir? Primero, se nos viene diciendo que Uturánico, aunque es un orden de sequía, cuando digo un orden de sequía, viene hablando de que se pronostica al mundo, que se viene hablando que se pronostica a aquellos que seguimos la letra Ifá, escaseces, pero las escaseces van a ser superadas a través de la obediencia y el salvamento volúmeno. Y aquí Ochetulá, que viene el primer testigo como solución, tiene un papel crucial. ¿Por qué? Porque Ochetulá es aquel orden que atrae las Che. Y viniendo Olumira siendo el que nos trae el ID en esta problemática, tenemos también un gran baluarte. ¿Por qué? Porque se nos viene diciendo que a través de la Che, a través del Boy, a través de la palabra de Ifá, vamos a poder superar todas aquellas cosas que se nos acaten. Aquí viene hablando que hay que tener paciencia, que hay veces que nosotros lo que podemos creer una suerte y a lo mejor lo que podemos creer que sea un bien, eso nos afecta, ¿verdad? Y también viene queriendo decir, como se trasciende a otro orden de Ifá, con iroso, ¿no? Que hay las llamadas suertes ondulantes. ¿Qué cosas son las suertes ondulantes? Son aquellas que cuando llega la suerte y no se llega a desarrollar completamente porque llega
una que posterior, que no deja que se desarrolle la que está sentada. ¿Qué le quiero decir? Le llega a una persona un dinero, un desenvolvimiento, una prosperidad. Y entonces cuando esa persona empieza a gastar ese dinero, empieza a gastar ese desenvolvimiento, llega otra suerte en ese momento y la primera no estaba complementada, la persona no tenía todavía eh, tiempo de aprovechar la primera suerte que le llegó y la segunda suerte la afecta. Esto se puede ver en materialización como por ejemplo la muerte de un hijo. Una persona se le muere un hijo y después va a salir embarazada. Una persona viene, va antes se le lleva un dinero, lo va a gastar y en ese momento se le presenta una situación y tiene que gastar el dinero en el médico, pero después luego va a presentar otra suerte. Entonces, la importancia de Oturanico es hacer las cosas con calma, hacer los esboces de Ifá con calma, hacer todo lo relativo a la religión con pauta, con serenamiento, saber buscar una casa religiosa que nos guíe, saber buscar una casa religiosa no solamente que se nos haga los trabajos, se nos cobre y ya, sino que se nos enseñe lo que viene siendo el significado de cada aspecto de la religión, lo que viene siendo el significado de cada aspecto de aquello que nosotros estamos haciendo. En esta historia, el labrador y la sequía tiene una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque habla del desespero. En Iré, el labrador logró hacer caso a lo que decía Orúmila. Aquí venimos una de las cosas importantes de lo que viene hablando este Ordu. Y en los pataquíes que yo voy a interpretar son aquellos que tienen que ver con la profecía, ya que todo el Ordu no se rige a una misma existencia, sino a aquellos que tengan que ver con los caminos que tengan que ver con la profecía vigente, ¿verdad? La profecía de Josorbo y Cuy, Toriles se les da, Nireo Orúmila, o sea, Josorbo de muerte por la propia cabeza que viene salvando a Orúmila. Aquí el Salvador cuando estaba en Iré escuchó los consejos de Orúmila y esperó a que terminara de llover, o sea, no se desesperó y supo aguardar hasta el momento indicado para poder desarrollar aquello que quería hacer. Y en Osorbo el labrador se desesperó porque desoyó, escuchó el consejo de Orúmila, solamente la parte de hacer el bobo, pero no en la parte de desarrollar la aplicación del consejo en sí, y se puso Osorbo, o sea, falleció. ¿Por qué? Por su propia cabeza. Entonces, ¿qué se nos quiere decir esto? Y como yo siempre le digo a todos mis ahijados y ahijadas, la palabra Ifá es 50% obra, es 50% ceremoniales, pero es 50% consejo. Aquí se nos manda a escuchar y a tener más conciencia sobre lo que viene siendo la palabra Orúmila, sobre lo que viene siendo los consejos de Orúmila, sobre lo que Orúmila lo viene transmitiendo en esta tierra para salvamento nuestro. ¿Por qué? Porque los esboces y las obras que nosotros hacemos es 50%, porque es aquello que nosotros estamos realizando para interactuar contra nuestra energía y la energía que nos rodea para ponerla en su sitio hacia el rumbo adecuado de nuestro hacer, de nuestro destino. Pero los consejos son aquellos que a través de Orúmila, que es conocedor de nuestro destino, nos guía paso a paso a través de la consulta mensual, a través de los cambios astrales, para aquellos que aquel astral que venga, que sea negativo, nosotros tratar de repeler todo lo que podamos y o sobrellevarlo lo mejor que podamos de la mejor manera posible con la ayuda de Orúmila y tratar de acercar lo positivo. Esa es la importancia de los consejos de Orúmila, ¿verdad? Entonces, dice uno de los refranes de Oturánico, dice que el hierro quiso porfiar con la candela. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se viene hablando de imposición, o sea, de capricho. Viene hablando también de fuerzas que son a la vez muy poderosas y que se creen que pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, el hierro, porque es una cosa, un material esencial en sí, porfía con la candela, al final, por muy resistente que sea el hierro, va a terminar cediendo la candela, porque si la candela es más fuerte, derrite el hierro o lo vuelve en estado líquido. Entonces, ¿qué se nos viene queriendo decir? Que nosotros, por muy fuerte que nos creamos, por nosotros, por mucha fortaleza que queramos tener, debemos apoyarnos en los consejos de IFA, debemos también saber nuestros propios límites, debemos también saber a lo que nos enfrentamos. Nosotros los religiosos, gracias a Orúmila, a los consejos de los santos, no tenemos que echar guerra sin saber que tenemos la seguridad absoluta que la vayamos a ganar. Es un otro donde se advierte y más sobre el mismo tema que viene hablando la cabeza, o sea, Osorbo que viene produciendo la cabeza, de que tenemos que tener mucha serenidad en cuanto vayamos a discutir, en cuanto vayamos a pelear, en cuanto vayamos a actuar. ¿Por qué? Porque la cabeza es una de las cosas o lo principal que afecta sobre la regencia de este año. Entonces hay que estar encima de las robaciones de cabeza, como dice los propios consejos del Ordu. ¿Por qué? Porque hay que mantener la ORI nutrida, hay que mantener la ORI en un estado de serenidad tremenda para afrontar las situaciones. Aquí también hay otra historia en Turanico que dice que fue cuando Turanico quiso llegar a donde estaban los Dumares y se le imposibilitaba, o sea, no podía llegar hasta donde estaban los Dumares. Hizo el boy, se vio con Ifá, Ifá le dijo que preparara un saco de dulce. Y cuando se preparó un saco de dulce, salió y se encontró con Hecho y Hecho le dijo, mira, mira por la ventana de casa de los Dumares, del pasillo del castillo de los Dumares, y entonces ahí tú vas a ver unos niños, ofrécele los dulces y así tú vas a poder entrar.
Entonces los Dumares hizo lo mismo, Orúmila hizo lo mismo, perdón. Se puso en el castillo, en la puerta del castillo, se asomó por la ventana, vio a los niños, le dio unos cuantos dulces. Y después los dijo, mira, si quieres que le dé todo lo demás, háblame a la puerta. Los niños así emocionados fueron y él pudo acercarse a los Dumares y contarle lo que necesitaba. ¿Qué se nos quiere decir? Una vez más, aquí se manda a que las soluciones que se nos imposibilita lograr no debemos atormentarnos, sino buscar el consejo de IFA o buscar una manera alternativa de poder desarrollarlo. O sea, si nosotros queremos hacer algo, si nosotros queremos desempeñar algo, si nosotros queremos hacer cualquier empresa, cualquier objetivo de vida, cualquier cosa, y vemos que hay algún impedimento, no debemos ser derrotistas, debemos ir un poco más allá, o sea, buscarle una opción alterna, no irnos siempre por la primera y en caso de que la primera se nos imposibilite, dejar esa primera como ya la pérdida total de aquel proyecto que nosotros íbamos a hacer. De ahí la importancia de los consejos de Orúmila, ahí la importancia de los consejos de IFA. ¿Por qué? Porque aquí Orúmila, que eso que fue lo que hizo, no podía entrar directamente al castillo de los Dumares y buscó una solución alterna que fue hacer lo de la ventana y hacer lo de consejo de hecho, consejo de IFA, darle los dulces a los niños y que los niños lo abrieran la puerta. Es uno donde también se manda a atender a los eBay, a atender al WA, a atender a aquellos borichas que tengan una linealidad infantil. También se nos manda a que nosotros con nuestros hijos, con nuestros ahijados, seamos unidos, o sea, busquemos una cordialidad, busquemos una unión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros logremos en esta tierra, tanto dándole amor, cariño, fraternidad, tanto a ahijados como a hijos, a aquellas personas que estén a nuestro cuidado, eso nos va a hacer a nosotros postergable, nos van a abrir puertas, ¿verdad? Entonces, Oduranico viene hablando también que dice que la jícara roca, la jícara rota nunca estará llena. Esto yo lo interpreto como una cosa. Bien, nosotros debemos saber que siempre en esta vida, cuando nosotros se nos está ofuscando algo, cuando nosotros tenemos una situación, cuando nosotros a veces estamos viviendo un mal momento y estamos, como yo digo, en una especie de bucle, nosotros mismos estamos como si fuera en un círculo vicioso, que no nos damos cuenta que la manera más fácil de salir es solamente dando un pie a la derecha y no seguir caminando en círculo. Nosotros esto se nos manda a reevaluarnos nosotros mismos. Y una vez más vengo repitiendo que por eso es que viene la cabeza. La cabeza es primordial en este año. Todo lo que nosotros vayamos a realizar, nuestra cabeza nos salva a través de los consejos de IFA. Cuando nosotros nos encontremos en una situación nefasta, cuando nosotros nos encontremos en una situación que veamos que sigue continuamente en un estado crítico, para con nosotros mismos, nosotros tenemos que pararnos a reevaluar. No podemos seguir yendo hacia adelante y dando vueltas. Tenemos que ver de nosotros mismos qué es aquello que nos está afectando, qué es aquello que nosotros mismos podemos estar haciendo, porque cuando dice que la jícara rota, nunca estará llena, y está haciendo referencia a que la persona tiene una carencia que le hace imposible complementar lo que necesita en la vida. Y cuando hay una carencia no estoy diciendo que sea una cosa que no tenga, una cosa que falte, un atributo que no se ha dado en la tierra, sino una cosa que la misma persona no tiene o no ha tenido la capacidad de poder complementar y así cerrar ese fondo de lo que viene representando la jícara, que viene siendo ese algo que afecta en la vida de la persona, que no le deja avanzar. Eso es importante, estar evaluando nosotros mismos, ver las cosas que nos afectan y ver las cosas que nos hacen seguir chocando contra la pared para hacer una autorreevaluación propia. Bien, aquí Oduranico viene hablando mucho sobre los ancestros, ¿verdad? Oduranico es el otro que es capataz de los ecos masculinos. Él es el capataz principal es el orden principal en la complementación de la teja Egun después de Bewale, que es donde nace. Entonces, ¿esto qué se nos quiere decir? Hay que seguir los lineamientos de IFA para las tensiones de Egun, ¿verdad? El principal paso y una de las cosas vertientes de nuestro culto del ifismo es el culto a los ancestros. La teja Egun, que radica en los Bewale, pero Culturanico es un orden que tiene una vigencia tremenda sobre el mismo, nos viene hablando de que nosotros debemos hacer las cosas paso a paso. Yo he visto en mi casa religiosa que han llegado personas aquí, yo he visto muchos religiosos que tienen años y años de santo y no han recibido ni teja Egun, se las tuvieron que entregar yo. La teja Egun es un portal en que nosotros nos comunicamos con nuestros seres queridos, con nuestros ancestros, con los muertos, que nosotros queremos trabajar encima de ellos, en el cual ellos, como radican los behuales, se les rinde culto y hacen contacto a través de ese portal que viene siendo la teja Egun,
en la tierra. Entonces hay que recibir la teja de Egun, los que no las tengan y sean religiosos. Para recibir la teja de Egun hay que tener el leguano, hay que tener el hecho. Una persona que es aleyo se le puede entregar una teja de Egun sin necesidad de recibir, sin tener los guerreros. ¿Por qué? Porque es como si fuera el primer paso. Lo que verdaderamente se entrega, primero que todo, antes que los guerreros y todo en nuestra religión, es la teja de Egun. ¿Por qué? Porque el culto a Egun va primero que todo. Tenemos que también aquí atender al Padre. Tenemos que también atender nuestro círculo paternal. ¿Por qué? Perdón, porque Duranico viene hablando de que se busca la unión con el Padre, la unión con aquello de lo cual nosotros somos descendencia. También viene hablando, como dijeron, la unión de los padrinos, y esas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo Turanico viene hablando del padre. Hay que buscar la unión con nuestro padre, hay que buscar la unión familiar, la unión con la cabeza de familia, saber que aunque nosotros ya seamos grandes, seamos mayores, tengamos nuestra propia voluntad, nuestros padres siempre nos van a seguir viendo como si fueran sus hijos. Entonces eso es importante, tratar de buscar siempre la cordialidad, tratar de saber que los jóvenes somos nosotros y que los que tenemos que tener un poco más de paciencia con nuestros mayores somos nosotros mismos. Durantico también tiene una historia que es habla del padre difunto. ¿Qué sucede aquí? Esto tiene una importancia tremenda para los labores de la religión y para la comprensión de los actos que nosotros hacemos en la misma. Dice que había un babalao, ¿no? Que tenía un padre difunto y que el padre cada vez que se consultaba le pedía una gallina y después el padre le pedía un pollón, unos sardíes, después el padre le pedía una paloma, una yelé, después el padre le pedía un chivo, un onco, después el padre le pedía un carnero, un arbó. Y entonces el babalao se molestó y dijo, coño, yo voy a ir a hablar a mi padre a ver por qué me sigue pidiendo cosas tan seguidas y cuando suba al cielo, porque en aquel tiempo no había chango puesto en Parabán todavía, que puso una altura media y las personas podían bajar y subir del cielo a la tierra. Le preguntó al padre que por qué le pedía cosas tan seguidas y el padre le dijo, yo te he pedido todas estas cosas porque cada animal, porque para que pueda salir algo del cielo, para que se puedan abrir las puertas del cielo, hay que hacer los sacrificios necesarios en la tierra y cada animal que yo te pedí era necesario para que saliera esta suerte tan grande que yo te iba a enviar, pero ya que estás aquí, aquí te quedas. Esto es importante saber por qué, porque nuestra religión cuando nosotros hacemos un sacrificio es para abrir las puertas del cielo para que se nos conceda algo que está ahí arriba que se nos van a enviar hacia nosotros. Nuestra religión viene hablando del intercambio equivalente, la balanza representada por esto. Si nosotros queremos obtener algo en la vida debemos entregar algo a cambio, sea lo que sea. Si nosotros queremos coger y queremos poder tener este dinero tenemos que trabajar. Si nosotros queremos tener salud tenemos que llevar una vida saludable. Si nosotros queremos ir a la esquina, tenemos que ir caminando de aquí hacia la esquina, ¿verdad? Así que si queremos comer, tenemos que ir al supermercado y pagar la comida. Con la religión pasa igual, pero en la parte espiritual. Nosotros hacemos sacrificios en la tierra, el significado de los sacrificios en la tierra es para que se abran las puertas del cielo, para aquello que está reservado allá para nosotros, que nosotros dejamos allá arriba. Porque nosotros cuando bajamos del cielo a la tierra, dejamos algunas cosas arriba que se nos va dando a lo largo de nuestra existencia, en el momento requerido específico de cada uno de ellos, para que así nosotros podamos complementarlo, ¿verdad? Entonces no debemos ser desesperados, no debemos creer que la religión es una cosa de que nos va a hacer millonarios, de que nos va a traer toda la solución a todas las cosas. No, lo que nos va a traer la solución a todas las cosas es la fe en la religión, porque quien tenga fe y quien tenga voluntad en la religión puede afrontar cualquier cosa, pero también sabiendo que los sacrificios y la voluntad que nosotros tengamos de sacrificar y de entregar a la religión es lo que nos va a hacer nosotros dignos, ¿verdad? No solamente esperar esta vertiente que hoy en día se está viendo de que se mete a las personas en la cabeza de que se tienen que hacer religión porque no se van a hacerse santo, a hacer sifá, porque no se van a morir nunca, porque no van a pasar necesidades. Después las personas pasan necesidades, como toda persona, pasan vicisitudes y las personas pierden la fe en los santos, pierden la fe en las cosas, como dice los Oate, que las personas pierden la fe en Orúmila y en los santos porque pasan vicisitudes y situaciones que creen que no les toca vivir en la vida cuando no saben que todo el mundo tiene un destino y que Orúmila y los santos nos ayudan a vivirlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay que entender y reevaluando nosotros mismos sobre lo que es la religión, aprender de la religión, fortificar nuestra fe, saber y ponerle conocimiento a aquellos que nosotros le damos amamos, aquello que sentimos como religión, tenemos que conocerlo para que sea nuestro mayor baluarte en la vida. Aquí no se puede estar quejando mucho en la tierra. Nosotros los religiosos, seamos Aleyo, Iboro, Yalocha, Babalocha o Abose, se nos prohíbe el quejarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos espiritualidad que nos acompaña
y nosotros tenemos poderes que nos escuchan, y si nosotros a veces nos estamos quejando de ay que más me va, ay ya no aguanto más, ay como estoy sufriendo, a veces los que nos están mirando ahí arriba dice para que mi hijo no sufra tanto en la tierra lo voy a traer conmigo para acá. Entonces es importante saber afrontar las cosas con serenidad y con carácter. ¿Para qué? Para que no se nos, nosotros mismos no atraigamos las malas energías. Eso viene hablando Turanico, eso viene hablando consejos para afrontar este año. Una de las historias más famosas que tienen los Turanico es la del esgrimista, ¿no? Que como decía al principio del vídeo, que también se puede interpretar de diferentes maneras, pero ahora se la voy a interpretar de otra manera. Y no de la parte de los padrinos, los hallados, sino de una manera más práctica en la vida en cuanto a trabajo, empresas y cosas así. El esgrimista, como le venía diciendo al principio, el alumno estuvo mucho tiempo aprendiendo con el maestro, se creyó que ya sabía todos los movimientos de la espada, hasta que un día lo desafió y el maestro le sacó una técnica que el alumno no sabía y lo derrotó. O sea, el maestro destruyó al alumno. Aquí se nos viene diciendo una cosa, nosotros como personas en el mundo, no solamente como religiosos, como personas en el mundo, en las empresas, en nuestros proyectos de vida, en nuestras cosas privadas, tenemos que saber hasta qué punto nosotros delegamos las cosas o hasta qué punto nosotros entregamos las cosas o damos a conocer las cosas para que no se nos reviertan. Nunca debemos decirlo todo, siempre tenemos que quedarnos con algo guardado. Nosotros los religiosos, y esto no quiere decir que seamos pesimistas, porque nosotros somos optimistas, pero Orúmila nos enseña que nosotros debemos prepararnos siempre para lo malo. ¿Por qué? Porque para lo bueno todo el mundo está preparado, ¿verdad? No lo estoy diciendo que uno tenga que ser pesimista, lo repito una vez más, pero el babalao y el babalao y el religioso tiene que tener dos habas, o sea, tiene que salir a la calle como dos habas, como decimos en Cuba, la de ganar y la de perder. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que tener un plan A, un plan B y un plan C. Si nosotros no queremos hacer cualquier cosa, tenemos que coger y decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Si de esta manera no sale, vamos a hacerlo de esta. Ese es el plan B. Y si de esta manera no sale, vamos a hacerlo del plan C. ¿Para qué? Para que si no nos sale a la primera, porque esto es un IFA de prórroga, un IFA lento, un IFA que dice sin lento, sin prisa, pero sin pauta. Si no nos sale a la primera, tengamos un segundo plan para que no caiga a nosotros el abatimiento, la depresión, porque esto es un también de tristeza y depresión. Y no ya llevemos a cabo ese plan, sino sencillamente que tenemos que buscar otra manera de hacerlo. Y recordamos la historia de Orúmila como buscó la manera de entrar al castillo de Olofi. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, cualquier cosa que nosotros vayamos a desempeñar, no crear un solo lineamiento, crear tres maneras de lograrlo, para que si la primera no se da, tengamos una segunda opción, y si la segunda opción no se da, tengamos una tercera. A esto es un IFA donde las cosas se dan un poco lentas, ¿entiendes? Pero te mando Orúmila a no detenerte, ¿verdad? A no detenerte. Las cosas no te van a salir al momento, no te van a salir en el momento indicado, no tenemos que esto es un Gordon que se materializa mucho y que tiene mucha sincronización con los Besurú, con los Belloros, ¿verdad? Que es un Gordon lento, de paciencia, ¿verdad? Entonces, te viene diciendo Lúmila que tú no te puedes deprimir. ¿Por qué? Porque las cosas no te sacan a la hora que tú quieras, el día que tú quieras y en el momento específico. Que tienes que seguir hacia adelante y buscar otras opciones. Eso es importante. Con el tema de la historia del esgrimista, ustedes tienen que saber de que ustedes no pueden contar todas las cosas de la vida. Hoy en día se están viendo las barbaridades en las redes sociales, en que se expone la vida de las personas, en las cosas que del mundo, que las personas casi ya no tienen privacidad ninguna y se saben muchas cosas de ellos. Eso no les interesa a nadie, y más al círculo íntimo donde ustedes trabajan, donde ustedes se desenvuelven, donde ustedes realicen sus labores, las cosas suyas. Hay cosas que no les interesan a nadie, que no tienen por qué contarlas. Y a lo mejor se la están contando a una persona que conocieron de 2 días y que no tiene una relación, o no sabes cómo esas personas te van a salir. Guárdate lo tuyo para ti, para tu esposa o para tu esposo o para tus seres queridos, que verdaderamente tú sepas que no te van a traicionar. Aprende a cerrar la boca un poco. El ser humano está habla mucho y después esas palabras que dice se le revierten de una manera tremenda. Eso nos viene hablando Rúmila sobre este Odun y sobre consejos de este Odun para este año. Ahora nos lo repetimos al primer testigo de la letra del año, Ocheturá. Aquí yo digo que viene hablando, aunque la profecía es un poco fuerte, o son Bungu, Intorire se les da, o son muertos por la propia cabeza, y viene hablando de una conjugación tremenda, por eso es que se saca estos sombos, ¿no? Que viene hablando Turánico al principio, como dije al principio del vídeo, que es un orden de nervios, donde se tocan los nervios, después viene atrás Beate, que es donde hay una desincronización tremenda con todos los problemas craneoencefálicos, ¿verdad? Aquí Ocheturá viene trayendo una acción tremenda y una solución tremenda, ¿verdad? Porque Ocheturá es un orden bastante bendecido ni fa, pero es un orden sobre todo que tiene la capacidad de atraer el H.
Entonces en Turanico se nos dice de Corúmila Salvador, en la profecía se nos dice de Corúmila viene salvando y Ochetura tiene la capacidad de la Che de salvar. Y es aquel que trae la Che, que tiene potestad tremenda sobre él mismo, y el dueño de la Che es Corúmila. ¿Verdad? Entonces aquí se nos viene diciendo en Ocheturá de que nosotros todas las cosas en este año, que va a ser un año de sequía, de problemas, de discordia, de disturbios, va a ser un año de bastantes dislocaciones, ¿verdad? Va a ser un año en el que va a haber situaciones extremas que nos van a llevar a nosotros mismos a estar en un estado a lo mejor nervioso, que se nos va a hacer difícil sobrellevarlo, pero para eso aquí entra Orúmila. ¿Para qué? Para que trabajar encima de la cabeza, trabajar encima del esbo, trabajar encima de las cosas para que nuestra cabeza no llegue a ese estado. Y entonces Ocheturá tiene esa capacidad, tiene la capacidad de hacer posible todo lo que nosotros hagamos. Aquí es donde se nos viene diciendo la necesidad, y Orúmila viene hablando al mundo, la necesidad impetuosa de que él es Salvador Supremo de la humanidad y que tiene la Che dado por los Dumares para los salvamentos. ¿Por qué? Porque la humanidad cada día va hacia un rumbo bastante dislocuante y bastante extensorio y bastante afectable hacia ella misma. Y la única que tiene la capacidad para salvar este mundo que estamos viviendo, para traer el mensaje de salvamento, es nuestra divina religión y el poder de nuestra fe. ¿Verdad? A través de la palabra Ifá y a través de la palabra Orumla. Dice Ocheturá de que el gato es ladrón por naturaleza. Eso nos viene diciendo que nosotros en este año no podemos intentar cambiar las personas porque que nosotros nos guste que alguien sea como que nosotros, como quiera que nosotros seamos, eso no quiere decir que eso va a hacer que esa persona lo sea. Hay personas que por naturaleza son una cosa y no pueden cambiar, no pueden mejorar. Y nosotros el intentar, el querer desgastarnos, y lo vino diciendo Lúmina Naturalico de que el hierro quiso porfiar con la candela. O sea, el hierro, aún siendo muy fuerte, se quiso porfiar con la candela hasta que por muy fuerte que era se desgastó. Y aquí en Ocheturá dice que el gato es ladrón por naturaleza, y también hablando sobre el tema de las mujeres, se nos viene diciendo que a veces se entrega, y tanto también con los hombres, a una relación en que nosotros pensamos que puede ser una relación sentimental, en el que puede haber un cambio, en el que puede haber una situación de salvamento, ¿verdad? Y lo que estemos haciendo es desgastando. Tenemos que saber lo que verdaderamente nos afecta, tenemos que saber el tiempo transcurrido, si no ha habido logro, si no ha habido expansión. Tenemos que saber que si nosotros estamos con una persona a nuestro lado 24 horas al día y 3 horas al día son de felicidad y 21 horas de sufrimiento, eso no compensa. Claro que en todas las parejas hay discusiones, que en todas las parejas hay problemas, que en todas las parejas hay cosas que si no se discuten ya no se quiere, ¿verdad? Pero tiene que haber más cordialidad, más amor y más apoyo que sufrimiento. Aquí uno se nos manda a Orúmila a decir que nosotros como seres humanos, las hojas del destino de que nosotros escribimos el libro de nuestra vida, tenemos que saber hasta qué punto permitimos que otro escriba sobre nuestras páginas. Y si permitimos que otro escriba sobre nuestras páginas o otras, es una persona que nos aporte verdaderamente a quienes nosotros somos en esta vida. Una persona que nos ame y que nosotros amemos por igual, que no perdamos el tiempo desgastándonos buscando una cosa que va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa persona nunca va a cambiar hacia nosotros, los sentimientos de esa persona nunca van a cambiar hacia nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros es desgastando en nuestro camino y por querer estar al lado de esa persona, y la esencia de ella misma nos va a desgastar a nosotros. Bien, aquí con la letra de este año, con la conjugación de Turanico y Ocheturá, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con su crianza, tenemos que tener mucho cuidado a dónde lo dejamos ir, hasta qué hora, con quiénes están, su comportamiento, saber acatar las cosas a tiempo, saber que la crianza tiene que tener un respeto, saber que los padres pues, no pueden ser amigos de los hijos, pueden llevarse muy bien con los hijos, pueden llevarse pues, estupendo con los hijos, pero el padre es padre, así como el mayor es mayor, y el amigo es una cosa diferente, ¿verdad? Tenemos que tener un carácter específico sobre la crianza de nuestros hijos para que él no se vaya a pique ese barco que tenemos que amarrar a tiempo, ¿verdad? Como dice Ifán otro. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un orden de los niños por caprichosos, es un orden de epidemia para los hijos, es un orden que viene hablando Ocheturá, de que puede haber epidemia, de que puede haber situaciones de enfermedad y de mortandad para menores de edad, o sea, para niños. Hay que estar encima de la consulta de los hijos, estar encima del salvamento de los hijos. ¿Por qué? Porque es un año que viene afectando a la salud de los hijos, a la salud de los menores, y también hacia el comportamiento de los mismos para que ellos mismos no puedan afectarse. Eso es importante, eso es una de las cosas que viene hablando Cheturá, porque aquí fue donde los hijos se arrojaron del cielo, donde aquí los hijos por actuar mal, los niños fueron maldecidos. Entonces hay que buscar el salvamento en Ifá para con los hijos. Es un año donde hay que estar mucho encima de los hijos, y es un año donde hay que buscar la protección hacia los mismos.
Es la historia de Ochetura donde se le concedió la Che, que es bastante bonito. Dice que al principio de los tiempos llegaron todos los Sordun a donde estaba Orúmila y cada uno le fue pidiendo un poder. Los primeros que llegaron fueron los 16 Mei, que fueron los coronados como los mismos, los principales reyes de Ifá, porque fueron los primeros que llegaron. Y así cada uno fue llegando hasta que llegó Ocheturá y le pidió a Olofi que le diera la gracia, ¿no? Y le dio la Che. Después los demás Sordun tenían envidia porque aunque eran muy poderosos no tenían la capacidad de Che que tenía Ocheturá. Y entonces querían destruirlo. Entonces fueron a donde estaba la mujer de Ocheturá y le pidieron que le diera la Che, que ellos lo necesitaban, ¿no? Y la mujer le dio la Che. Y después fueron a donde estaba Olofi, hasta donde estaban los Dumar, y le dijeron que ya Ocheturá no tenía Che, que la viera como la habían entregado a los popos, que se lo dieran a ellos. Entonces los Dumar le dijo, Ocheturá la Che lo tiene en su boca, y a partir de ahora va a ser necesario y va a estar siempre arriba a la derecha. Ocheturá se pinta cuando nosotros atefamos en el embudo de tablero, ¿no? O cuando nosotros hacemos el embudo de tablero, nosotros tenemos que marcarlo arriba a la derecha siempre sobre cualquier trabajo que hagamos en, en marcaje de embudo. ¿Por qué? Porque es aquel que atrae la Che. Entonces esto también se interpreta de la siguiente manera. Cada persona tiene su gracia y esto se interpreta de dos maneras. Se interpreta de la manera en que te van a querer destruir, en que te van a querer hacer afectar personas que pues, supuestamente tengan más que tú. ¿Por qué? Porque tú tienes una cosa que aunque a lo mejor tú no tengas lo que tienen ellos la envidia, ¿verdad? Siempre va a haber algo en la vida que cada uno que nosotros nacemos con una cosa de nacimiento que no tienen los demás. Y nosotros debemos encontrar a través de la religión la búsqueda de ese algo, la búsqueda de esa esencia de nacimiento, la búsqueda de ese yo interior que nos guía a Orúmila hacia el descubrimiento del mismo para vivir nuestro destino, no ser la sombra de nadie, no ser aquello que va detrás de otra persona, sino que esa persona verdaderamente si tiene algún interés hacia nosotros y pues, nuestro padrino, nuestro guía en algo nos enseña a descubrirnos nosotros mismos. Aquí donde viene hablando que van a haber personas que van a ser más poderosos que tú, van a haber personas que van a intentar afectarte, pero que tú por tu gracia de nacimiento no vas a ser vencido, que por tu H de nacimiento tú no vas a ser destruido, y ahí es donde tienes que apoyarte en Orúmila. Y también te viene diciendo en la otra parte, ¿no? En la parte contraria, que se mira de varias maneras, de que tú no puedes aspirar ni niveles esas ilusiones vanas de que por lo que otras personas mucho tengan, por lo que puedan tener, o por esas cosas que hoy en día se nos venden en la televisión, ¿verdad? Y así tú te ofuscas tú mismo en el no encontramiento de tu destino propio, en el no encontramiento de la H interior que tú tienes, y es que te va a llevar a desarrollar todos los aspectos de tu vida y acercarte hacia tu destino. Ahí es donde te debes concentrar. Y es donde se nos manda Orúmila, acercándose al Fa, acercándose a los consejos del mismo y acercándose hacia el destino por el cual nosotros vinimos a vivir a la tierra, ya que ese es el que verdaderamente nos va a hacer a nosotros como seres humanos complementar con nuestro camino en la misma. Ahora vamos a terminar hablando con los Beates, ¿no? Que es el segundo testigo. Los Beates viene hablando una cosa primordial y sobre todo un mensaje hacia todas las mujeres del mundo, que dice que Orúmila siempre va a hacer algo por las mujeres, es el otro que trae la solución. Eso es una de las cosas que hizo Beate, una de las cosas principales de Beate. Orúmila siempre va a hacer algo por las mujeres. O sea, es uno donde se nos manifiesta a nosotros como hombres y como babalaos y como religiosos, por mucho que seamos babalaos, por mucho que tengamos poder y por mucho que seamos, saber distinguir que el respeto hacia nuestras parejas, que el respeto hacia la santera, que el respeto hacia otras personas que practican nuestra religión, en verdad, que sean mujeres, tiene que ser en igualdad. Orúmila siempre va a hacer algo por ella. Orúmila, aquí este orden viene hablando de la dislocación del cerebro y el cerebelo. O sea, esto es un orden donde viene hablando de problemas mentales, de nervios, ¿verdad? Como había dicho anteriormente, en conjugación con otro larico que se toca los nervios. Aquí se dice que la corona se ve pero no se alcanza. ¿Por qué? Porque aquí la persona aspira a llegar y cuando está llegando se cansa. Es una de las interpretaciones, ¿verdad? Cuando está llegando se cansa. Entonces y como dije anteriormente, en la conjugación de los otros, no hay que tener tenacidad para que cuando tú estés llegando a la corona ya tú no estés cansado y no tengas ganas de obtenerla. Eso quiere decir, por ejemplo, una persona que está destinada a ser IFA y está destinado a hacérselo con 23 años o con 30 años, vaya, con 40, no se lo haga por complicaciones de la vida y se lo haga entonces con 70 años, no va a tener el mismo desarrollo y la misma práctica de IFA, ¿verdad? Así también como con muchos aspectos de la vida. La persona quiere desarrollar un negocio, quiere desarrollar una empresa, quiere desarrollar cualquier cosa y su destino es que se lo desarrolle en una edad temprana, una edad mediana, ¿verdad? Cuando yo temprana 30 y algo, cuando yo mediana 40 y algo, ¿verdad? Para que pueda ser más disfrutable y no hacerlo tan postergable como que lo coja a los 60, 70 años, porque aunque lo alcance ya no va a disfrutar verdaderamente la corona porque va a ser
más difícil y va a tener mucho menos salud, mucho menos tiempo, entre otras adversidades. Aquí Beate viene hablando sobre la lengua y lo vine diciendo ahorita con Ochetucá. Que aquí es que no dice Beate que no hay lengua que no habló, que Dios no perdonó. Tenemos que controlar lo que lo hablamos. Sobre todo en las redes sociales, sobre todo nosotros los religiosos, sobre todo nosotros las personas que representamos un credo, que representamos una fe, y también sobre lo que nosotros mostramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos viene diciendo que todo lo que nosotros digamos y lo que sale de la boca para afuera, por mucho que nosotros queramos meternos de la boca para adentro, no vamos a poder lograrlo. Tenemos que ser, cuando nosotros vayamos a decirle algo, pensarlo 4, 5, 6 veces antes de decirlo. Después dice una palabra de Yoruba que dice que la palabra cuando se va a decir tiene que pasar por el estómago, después pasar por el riñón para que se filtre, después pasar por el hígado para que se refine, después pasar por el corazón para que coja vigor, después pasar por la garganta. Este largo recorrido, que quiere decir que la palabra debe ser pensada antes de decirla, que no se puede decir las cosas por decirlas. Una cosa es decir las cosas con verdad, ¿verdad? Y decir las cosas con afianzamiento y decir una verdad digna que tenga un resultado, a decir las cosas sin pensar. Son dos cosas diferentes. Tenemos que pensar lo que hablamos, tenemos que pensar lo que decimos. Entonces aquí se nos dice en Beate que puede hacer algo mejor de lo que lo está haciendo y no lo hace. Esa es la mayor alganería. O sea, ¿qué se nos quiere decir? Si nosotros no debemos ser conformistas, y cuando digo que no debemos ser conformistas, tampoco estoy diciendo que debamos ser egoístas. Este refrán te dice: si tú puedes hacer algo mejor de lo que tú lo estás haciendo y no lo haces, tú mismo eres mayor haragán. Eso se nos está queriendo decir no que seamos egoístas, pero tampoco que nosotros seamos conformistas con nuestras propias capacidades. Si nosotros tenemos capacidad para hacer las cosas de mejor manera, si nosotros tenemos capacidad para desarrollar algo que estamos haciendo de una manera más amplia, más refinada, ¿verdad? Porque eso lo hizo Tunalico, la mejor belleza que tiene para hablar, la belleza más refinada que tiene para hablar del ser humano es la sabiduría. Si tú puedes hacer algo de una manera más extensa de lo que lo estás haciendo, no te conformes en quedarte en una sencillez. ¿Por qué? Porque tú tienes capacidad de ir a más, tienes que verte por ti mismo, tienes que desarrollarte. Aquí también dice que la comadre compró escoba nueva, dice que más vale un mal conocido que un bueno por conocer. Tenemos que estar seguros de las cosas que nosotros nos metamos. Recordemos que al principio todo es reluciente, recordemos que al principio todo lo que brilla no es oro, ¿verdad? Entonces más vale llevar una relación tanto de trabajo, de negocio, de cualquier cosa con una persona que nosotros conozcamos, que tenga sus efectos, a que nosotros nos vayamos a meter en algo que cuando tengamos conocimiento ninguno se nos afecte, ¿verdad? Porque al principio lo que se nos va a vender va a brillar, va a tener ese brillo que nos va a dar emoción. Bien, y ya termino hablando con los Beates. Una de las historias más impresionantes y más importantes que tiene los Beates fue cuando los Beates en sí mismo, que fue su trabajo más importante en el cielo, curó a la divinidad de la prosperidad, Olas allí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que aquí hubo varias complicaciones y después les voy a dar la interpretación. Dice que la divinidad Olas allí estaba enferma y que muchos abusos intentaban curarlo y que ninguno podía. Entonces él, después que ellos intentaban curarlo, le decía que tocaran 3 puertas. Ahora, dentro de esas 3 puertas había un inconveniente. En la primera puerta se encontraba la muerte, a quien tocaba y entraba lo mataba. En la segunda puerta se encontraba la deidad de la hechicería, que abría su boca y se tragaba a las personas. Y la tercera puerta donde se encontraba lo que viniera haciendo toda la prosperidad y toda la riqueza. Beate, cuando llegó a donde estaba Ola ayer, y que después muchos otros abusos habían llegado y no habían logrado salvarlo, le había hecho una consulta y le había dicho de que su propio enemigo estaba en su propia casa y que le mandó a hacerse un hervor especial con un chinchín, con un jabón. O sea, el chinchín como una especie de jabón que se prepara, también puede ser una especie de hierba o de machuquillo que se hace encima del cuerpo, ¿no? Pero en este caso se le hizo una preparación de jabón. Esa noche Ola ayer soñó de que salía un ratón y que salía de jabón un gato transformado y se comía el ratón. Después salía otro ratón, otra rata y salía el gato transformado y se comía otra rata. Y así 6 ratas fueron comidas por el mismo gato. Al otro día se levantó Olaye con salud y de la familiar que tenía hubieron 6 que fallecieron, que eran los conspiradores de su propio palacio que estaban para destruirlo, que estaban actuando para destruirlo, y él fue el único que supo cuál fue el motivo del fallecimiento y cuál fueron los conspiradores. Fue él, a través del sueño y del trabajo que lo había hecho
Osbeate en el cielo. Después le dijo Osbeate que en agradecimiento por haberlo salvado fuera ahí y que tocara las puertas, pero que Osbeate se había visto en la adivinación y se le había representado hecho y se le había dicho que, no que en la primera y la segunda puerta tocara, pero que no entrara, ya que en la primera estaba la muerte y en la segunda estaba el culto, la hechicería, ¿no? Una deidad hechicera que lo iba a destruir, que entrara en la tercera. Y antes de ir a ver a Ola Aye, también él había hecho un esbola, había hecho un chivo, una guinea y un gallo. Y entonces, primeramente, Obeate se siente bastante predispuesto por ver la traición de Olaye y su ingratitud, ¿no? Y hace lo siguiente: toca la primera puerta, cuando la muerte pregunta quién es, dice nadie, voy de paso. Toca la segunda, cuando la hechicera pregunta quién es, dice nadie, voy de paso, y en la tercera entra. Pero aún así, cuando entra y descubre la puerta que es, Olaye lo encierra, le dice: te vas a quedar ahí. Pasado 3 días, Olaye, viendo que aún estaba vivo, le dice: bueno, te voy a dejar salir si me das un carnero vivo, una guinea y un gallo. Y Yeshu le pasó por debajo de la puerta los huesos de dichos animales y adentro cobraron vida. Y cuando Olaye abrió la puerta y se lo enseñó Beate, se dio cuenta de que tenía poder y se llevó toda la riqueza. Bien, aquí viene hablando una cosa importante que venimos hablando en los otros anteriores, que es que nosotros tenemos que tener cuidado, y también con la historia que viene hablando los duranicos del labrador, no, del campesino y la lluvia y la riqueza, de que tenemos que tener cuidado con la riqueza, con la prosperidad, y lo que también hablé de las suertes ambulantes, con las cosas que nos lleguen, que nosotros podemos pensar de que es para nuestro propio bien y que atrás pueda venir algo que nos afecte, ¿verdad? Aquí donde se viene hablando que nosotros tenemos que también no solamente seguir un solo camino. Todos los mensajes en IFAR van unidos. El odontoyale, el primer testigo, el segundo testigo, se va creando una linealidad, una manifestación única que va creando un mensaje entre los tres, creando una sola conclusión de interpretación de adivinación del Babalao. Aquí viene hablando directamente las cosas que yo he dicho anteriormente. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, cualquier cosa que nosotros vayamos a desarrollar, tenemos que pensarla, tenemos que primeramente llevar a cabo en nuestra cabeza la manera de desarrollar lo que vayamos a hacer, y después no solamente crear un solo punto de partida, o sea, sino crear tres para que si se nos obstaculiza el primero, tener el segundo y el tercero de plan A, de plan B y plan C para desarrollarlo. Aquí también se viene hablando que hay que tener mucho cuidado con problemas dentro de la propia familia, porque esto es uno donde viene hablando que aquí Olaye, quien lo estaba enfermando, eran los conspiradores que vivían dentro de su propio palacio, que eran de su propio seno familiar. O sea, tener mucho cuidado con personas allegadas, tener mucho cuidado con personas cercanas a nosotros, tener mucho cuidado, también lo viene hablando los cheturanos y los turanicos, con quien, y en los beates, que dice que no hay lengua que no habló, que Dios no castigó, con que nosotros hablamos las cosas, porque le ponemos nuestros planes. También aquí se viene diciendo la capacidad que nosotros tenemos que tener de saber distinguir aquello que nosotros hagamos, y también lo malagradecido que nos puedan ser las personas. También lo viene diciendo anteriormente por la conjugación, para que ustedes vean de que todo se crea en una linealidad, para que no sufran de malagradecimiento, no hagan las cosas esperando nada, sencillamente hagan las cosas esperando de sus áreas de la guardia. Aquí también se viene diciendo la capacidad de la tenacidad, ya que en la tercera puerta Beate no se predispuso, y su ángel de la guardia mismo también se le representó y le dijo que tuviera tenacidad y voluntad, que quien tuviera tenacidad y voluntad alcanzara la prosperidad. Y aquí donde cierro diciendo que nosotros, aunque las cosas no nos salgan bien, como sí he dicho anteriormente, a la primera, aunque las cosas no nos salgan como nosotros querramos, aunque no nos salgan en el momento que nosotros querramos, aunque no nos salga de la manera que nosotros querramos, no debe hacer que caiga en nosotros la depresión, la pérdida y el desaliento. Tenemos que seguir hacia adelante. Y bien, hermanos y hermanas de fe, eso ha sido mi interpretación de la letra del año 2023 para Cuba y para todos los religiosos que practiquen la santería cubana, el ifafro cubano. Espero que mis palabras encuentren guía, espero que les sea de utilidad, y les deseo un feliz y próspero 2023. H. Ború y vos Dara. Nunca pierdan el camino.